Vamos a ir a... en sí, lo que quiero hacer en esta noche, con la ayuda de Dios, es no predicar. O sea que en el día de mañana sí voy a estar predicando. O sea que lo que deseo hacer es un poco inquietarlos para que podamos entender la importancia que tiene la evangelización. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36 en adelante. O vamos a leer desde el 35 en adelante, donde es como que el Señor está anunciando en ese tiempo, pero que también esta palabra es vigente hoy, porque el Señor es el mismo de ayer. Amén, diga conmigo, el Señor es el mismo de ayer. Amén. Y dice así la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, hasta ahí nomás. Bueno, cuando uno comienza a leer esta palabra y tratar de escudriñarla, uno encuentra que hay un ruego, indudablemente, que es un ruego a despertar, a poder entender que los campos están listos ya para la cosecha. Tal vez uno puede ver en forma diferente la evangelización. Tal vez no todos ven la urgencia de la evangelización, pero la evangelización tiene urgencia, y una urgencia que no puede esperar, porque el esperar nos hace que almas se pierdan. Si no tenemos urgencia en cuanto a la evangelización, hogares se deshacen, personas mueren, en fin, es una catástrofe. Por eso el mundo está como está, porque la iglesia todavía no despertó a una prédica masiva del evangelio. Aunque la Biblia dice que en los últimos tiempos el evangelio iba a ser predicado a toda criatura y que la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. Pero para que esto se produzca, indudablemente, uno tiene que despertar a una realidad. Algo tengo que hacer porque los campos ya están listos. Yo decía en el día de ayer, cuando estuve hablando algunos minutos con los pastores, yo decía y hablé y tomé el ejemplo del Señor Jesús, que cuando iba caminando con los discípulos, miró y les dijo: ustedes están viendo estos campos, tal vez para ustedes faltan todavía 4 meses para que sean cosechados, pero yo digo que están blancos, listos y preparados para la cosecha. La mirada de Dios es distinta a la mirada nuestra. Nosotros tal vez no tenemos la urgencia que tiene Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres puedan proceder al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, es una urgencia. Por eso Jesús decía: rueguen para que el Señor envíe obreros. Rueguen para que el Señor envíe obreros. Y yo creo que están los obreros. Tal vez como nunca se ha predicado el evangelio, tal vez como nunca se ha enseñado, tal vez como nunca se ha extendido el mensaje, pero estamos un tanto quietos, y son los obreros los que tienen que despertar. Es la iglesia que tiene que despertar a este tiempo y comenzar a entender y comprender que hay una urgencia, y que por lo tanto la meta que tiene la iglesia no es solo evangelizar en las campañas, sino la urgencia nos lleva a evangelizar en el día a día, hablar del Señor donde se pueda y como sea, porque de nuestro mensaje depende alguien. Si usted conoció al Señor, si yo conocí al Señor,
Si hoy estamos en una iglesia es porque alguien nos predicó. Alguien hasta nos soportó cuando nos invitaba a la persona y le decíamos mañana. Y le decíamos mañana. Me decía un hermano gitano, hasta me burlaba y decía que era pastor. A veces nos soportaron tanto, pero dio resultado ese esperarnos, porque luego nos convertimos. Por eso digo, mire si alguien no nos hubiera esperado. Mire si alguien hubiese tenido paciencia con nosotros, tal vez estaríamos perdidos en el mundo. Seguramente seguiríamos con los mismos vicios que antes teníamos. Seguramente estaríamos mirando las cosas de Dios en forma distinta y diferente, o estaríamos diciendo, para mí no es la iglesia, para mí no es el evangelio, pero no fue así. Hoy estamos enamorados de Jesús, hoy estamos en la iglesia, hoy queremos que la iglesia pueda crecer, que la iglesia pueda avanzar. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos tuvo paciencia, porque hubo alguien que nos predicó, porque hubo alguien que nos ganó para el reino. Y yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que reaccionar y entender que tenemos que ganar almas para el reino y que tenemos que tener objetivos. Y uno de los objetivos es reavivar la esperanza en los corazones de aquellas personas que se alejaron de Dios. Por eso es el motivo de las campañas. Motivándolas a que regresen a Cristo, a que regresen a casa y además, indudablemente, de poder compartir el mensaje de salvación para aquellos que tal vez no conocen a Jesús. Por eso cuando uno habla de campañas, tiene que ver ese objetivo, que las campañas reavivan la esperanza de la gente que se alejó, de la gente que hoy no está. Yo estaba orando al Señor en una oportunidad y le decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me estás dando la oportunidad de poder predicarle a miles de personas. Y Dios me habla a través del Espíritu Santo y esto es real. Y me dice, no son miles, me corrigió Dios, son millones las personas que están fuera de la iglesia, que conocieron a Jesús, que por diferentes causas tal vez no están en la iglesia, tal vez fueron maltratadas, tal vez no les cuidaron, tal vez no las afirmaron. Pero lo cierto que cuando hacemos campañas, y esto ocurrió en Metán ocurrió exactamente lo mismo, en una de las noches bien frías, donde no fueron muchos los que pasaron, habrá pasado un grupo de 10 o 12 personas a recibir a Jesús. Yo vi, y me parecían menos todavía, porque desde la plataforma se ve el conjunto de gente. Yo comencé a hacer el llamado y dije, voy a dar 10 segundos de oportunidad para aquellas personas que quieran reconciliarse con Dios. Y sabe, la sorpresa fue tremenda, porque comenzaron a pasar jóvenes y comenzaron a pasar familias y matrimonios y padres con los hijos. Fueron más las personas que se reconciliaron en esa noche con el Señor que aquellos nuevos que recibieron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso yo creo que los motivos son más que suficientes para poder decirle frente a toda esa responsabilidad de poder traer nuevamente a aquellas personas que están fuera del camino a la casa del Señor. Nuestra responsabilidad es mayor y yo creo que tenemos que decirle al Señor, Señor, heme aquí. Yo creo que esta tiene que ser la premisa frente a la necesidad, frente a los problemas que vienen como si fueran un río y quieren dar contra nuestra vida y quieren dar contra la iglesia. Los obreros tienen que aparecer. Aquellos que en algún día tuvieron alguna experiencia, aquellos que tienen gratitud para con el Señor, aquellos que reconocieron que Dios les transformó, les cambió la vida, que les dio esperanza. Bueno, la Biblia es clara. La Biblia dice que lo que de gracia hemos recibido, de gracia también lo tenemos que entregar. Y cuando uno comienza a tener ese pensamiento, comienza a entender que no puedo guardar lo que tengo, que no puedo quedarme callado frente a la necesidad y frente a las cosas que se están avecinando sobre el mundo y que nosotros las sabemos. Las personas tal vez que no conocen a Jesús, las personas que viven alejadas de Dios, que están en el mundo, no conocen lo que nosotros conocemos. La Biblia nos habla de estos tiempos. La Biblia nos comenta de las situaciones que van a avecinarse, que van a caer sobre nosotros, que van a precipitarse sobre toda la creación. Y sabe, cuando pasamos todo lo que pasamos, y no quiero hablar de la pandemia, pero tengo que hablar de esta pandemia, cuando pasamos todo lo que pasamos, cuando terminó la pandemia o cuando se acabaron los casos o hubo muy
pocos casos, es como que respiramos tranquilos y dijimos, bueno, por fin pasó este flagelo, por fin pasó esta situación, por fin dejaron de decir cuánta gente moría, por fin comenzaron a decir cuánta gente se infectaba, por fin comenzaron a decirnos palabras de más aliento, haciéndonos ver que estaba todo cesando y que estaba todo retrocediendo en cuanto a la enfermedad. Pero la Biblia dice que esto es el principio de muchas otras cosas más. Entonces nosotros sí lo sabemos. Entonces nosotros no somos ignorantes de la gran responsabilidad que la iglesia tiene. Porque la iglesia, si bien es cierto, es la novia, si bien es cierto, es la esposa ataviada que está esperando al esposo, la iglesia es la responsable de predicar el evangelio. Y nosotros somos la iglesia. Las paredes son el lugar donde nos cobija, las sillas, bueno, el púlpito, todo, pero la iglesia en sí somos nosotros. Y es la iglesia que tiene que reaccionar frente a todo esto. Por eso yo quiero hablar de algunos objetivos que son importantísimos. Pero antes de hablar de los objetivos, quiero mostrarles algunos versículos. Por ejemplo, a mí hay un versículo que me impactó mucho, que está en Isaías 41, versículos 6 y 7. Isaías 41, versículos 6 y 7. A ver si los podemos poner aquí en pantalla. Isaías capítulo 41, versículos 6 y 7. Ahí está. Dice, comienza así: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. Seguimos en el otro. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y la firmó con clavos para que no se moviese. Esto nos habla primeramente de animar, pero también de colaborar, también de estar juntos, de apoyarnos los unos con los otros, porque notamos que estaba buena la soldadura, pero la firmó con clavos. Notamos en el 6 que cada cual ayudó a su vecino y también a su hermano. Y yo digo, este es el tiempo donde nosotros tenemos que movilizarnos. Este es el tiempo donde hay gente que está esperando ayuda. Hay hermanos que se han quedado y los tenemos que traer nuevamente a casa. Es el momento de respaldar los ministerios. Claro que sí, porque una campaña se abrillanta cuando tiene el respaldo y cuando tiene la colaboración y cuando tiene el trabajo de muchos. Cuando muchos ministerios se unen a trabajar, se unen en el deseo y en el propósito de ganar almas para el reino, todo se torna diferente y distinto. Mire, yo soy un hombre de campañas y tuve bendiciones de poder trabajar, bueno, con un referente mío, que fue Gigi Ávila, y pude ver y pude observar cómo se trabajaba. Después pude trabajar también con Carlos Anacondia y pude ver cómo se trabajaba. Y estos evangelistas que son muy conocidos, estos evangelistas no se hicieron conocidos simplemente porque predicaban bien, no se hicieron conocidos simplemente porque cargaban una unción, porque hay muchos pastores que predican muy bien también, y hay muchos pastores que también cargan mucha unción. No estamos hablando de los niveles de unción, estoy hablando de cómo ellos alcanzaron y desarrollaron un ministerio dinámico y eficaz que permitió alcanzar a miles y a miles y a miles y a miles y a miles de almas. ¿Sabe cómo se fue formando eso? Con el apoyo, con el respaldo de las iglesias. Entonces, cuando las iglesias se unen, cuando los pastores reaccionan y dicen vamos a unirnos y vamos a estar juntos. La Biblia nos comenta la palabra del Señor que cuando estamos juntos, que cuando estamos unidos, allí es donde Dios bendice, allí es donde Dios envía salvación, bendición y vida eterna. Entonces, es como que Dios nos está llamando en este tiempo a estar más juntos, a respaldar los ministerios, a apoyar los ministerios. Yo decía y estoy convencido de que algo grande viene para el norte, estoy convencido que algo grande viene para Salta, pero tenemos que entender que no podemos esperarlo. Si esperamos que algo grande suceda en Salta, seguramente no vamos a estar en ese algo grande. Lo hará Dios con otros. Si no, nos comparamos a la gente que estaba en el estanque de Betesda, allí en el libro de San Juan, capítulo 5, creo que era. Estaban esperando,
y esperaban el movimiento del agua. ¿Qué hacían? Esperar. No hacían nada más que esperar. Cuando llegó Jesús, los llamó a una realidad y comenzó a decir y comenzó a predicar: ¿quieren ser sanos? ¿Quieren ser libres? Los llamó a una realidad. Es como que les estaba diciendo: basta de esperar. Esta es la hora de recibir el milagro. Esta es la hora de recibir la bendición que Dios tiene para ustedes. Pero ellos no hacían otra cosa que esperar. Y había un hombre que hacía 38 años que no hacía otra cosa que esperar. Y mientras no hizo otra cosa que esperar, nada ocurrió. Cuando él no hacía otra cosa que esperar, nada sucedía. Los días pasaban y pasaron los años. Cuando Jesús se acercó y le preguntó qué era lo que le pasaba, Jesús entendió claramente que hacía mucho tiempo, que estaba en esa situación, hacía 38 años. Tal vez Jesús lo recibió por revelación, tal vez lo dijo a alguno de los discípulos, pero lo cierto es que hacía 38 años que estaba en esa situación y nada había ocurrido. Nada había sucedido porque solo estaba esperando. Nosotros podemos esperar toda la vida el avivamiento. Y tal vez algunos que son mayores pueden partir esperando el avivamiento. El avivamiento no se espera, el avivamiento se provoca. Y cuando nosotros comenzamos a provocar el avivamiento, ¿cómo lo provocamos? Primero, apoyando al ministerio evangelístico. Primero, desarrollando una tarea evangelística. Esto no quiere decir que la iglesia deje de cumplir con todas las otras tareas y con todos los otros ministerios. No, todos los ministerios funcionando son una bendición, pero tiene que funcionar el ministerio evangelístico. Tenemos que entender que en nosotros hay una carga, y la carga que está en nosotros es precisamente entregar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y Dios quiere que el testimonio nuestro sea tan eficaz que la Biblia dice que en los últimos tiempos el evangelio iba a ser predicado a través de testimonios. Entonces es como que la iglesia tiene que reaccionar. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 47, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, dice así: porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Cuando el Señor se manifiesta a Pablo, Pablo sale a predicar, Bernabé lo acompaña, y el Señor les revela claramente el propósito por qué les había llamado, y por qué les había transformado, y por qué les había cambiado, y por qué los había levantado como siervos. Y les dijo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, habla Dios, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para qué los había llamado el Señor? Para que ellos predicaran el evangelio, para que fueran de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que seamos de salvación para la gente que no conoce a Jesús, para que seamos de salvación hasta lo último de la tierra. Para eso nos llamó el Señor. El Señor en su misericordia nos bendice, en su misericordia nos prospera, pero el propósito de Dios no es prosperarnos. El propósito mayor de Dios no es prosperarnos. El propósito mayor de Dios no es hacer de nosotros gente famosa, importante. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser su voz aquí en la tierra, sus manos y sus brazos aquí en la tierra, sus pies aquí en la tierra. El mensaje de Dios tiene que ser entregado por nosotros. Para eso nos llamó el Señor, para eso lo llamó a Pablo, para eso lo llamó a Bernabé, para eso te llamó, para eso nos llamó a los pastores, para que nosotros pudiésemos llevar esa salvación hasta lo último de la tierra. Entonces yo me tengo que decir y me tengo que preguntar, ¿estoy haciendo eso? Nos tenemos que preguntar, ¿estamos haciendo lo que el Señor quiere para lo que Él nos permitió conocer el Evangelio, para lo que Él nos permitió ser redimidos,
para lo que Él nos permitió ser transformados, lo estamos haciendo. Bueno, si hay alguien que lo está haciendo, gloria a Dios. La Biblia dice que el que es santo sea más santo todavía. Pero si notas con sinceridad que no lo estás haciendo, es momento que Dios te está necesitando. Es momento que Dios te está queriendo recordar que Él te permitió conocerle para que entregues a otros ese mensaje, para que puedas alcanzarle a otros esa palabra. Amén. El Salmo 105, versículo 1, Salmo 105, versículo 1, tiene esta preciosa palabra que no la puedo dejar pasar y la marqué porque dije, es tan importante y cada versículo de la Biblia, Salmo 105, versículo 1, dice, alabad a Jehová, invocando su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Alaben a Jehová, alaben a Dios, pero den a conocer sus obras en los pueblos. Nos está diciendo que tenemos una responsabilidad de alabarle, de bendecirle, pero también de dar a conocer a los pueblos el mensaje de la palabra, dar a conocer a la gente el mensaje de la palabra. Para eso nos necesita Dios, para eso nos quiere Dios en este tiempo. Dios quiere que marquemos la diferencia. Dios quiere que en este tiempo la gente pueda ver lo que vio en los primitivos, en la iglesia primitiva. Veían algo diferente. Decían, estos tuvieron que haber estado con Jesús. ¿De dónde sacaron tales palabras? Si eran gente de vulgo. ¿Cómo son ahora personas que pueden extender y hablarnos acerca de Dios con tanta profundidad? Era la transformación que Dios había operado en ellos. ¿Para qué? Para que predicaran el Evangelio. Dios los llenó del Espíritu Santo, les dio dones. Dice la palabra que por la mano de ellos se operaban milagros extraordinarios, que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Pero para qué Dios les dio todo eso? Para que predicaran el Evangelio, para que llevaran la palabra, para que ganaran almas. Y aun cuando las autoridades los llevaban presos y los castigaban y los tenían a pan de angustia y luego los liberaban y les decían, no tienen que hablar más, no tienen que predicar más, no hablen más acerca del nombre de Jesús, ellos decían, juzguen, si esto es así, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo digo, con tanta facilidad hoy la iglesia deja de decir lo que ha visto y oído. Con tanta facilidad nosotros dejamos de proclamar el nombre de Jesús. Con tanta facilidad dejamos de predicar al mundo. Y vemos que el mundo está en tinieblas, se pierde. Nunca hubo una inmoralidad tan grande como la que estamos viviendo. A lo malo se le llama bueno. Vemos que de los medios bombardean permanentemente. Hoy los adolescentes, digamos, aún los niños, hay escuelas, hay libros que hablan sobre todo esto tan oscuro, ¿no es cierto?, que nos ha venido como si fuera una avalancha, ¿no es cierto?, de la identidad, de todo esto que se habla y se dice acerca de la sexualidad de los niños. Ya hay lugares donde los baños, en vez de haber baños para niños y niñas, hay baños para los mismos, tanto niños como niñas. Se habla de cosas como que están tan cambiadas y desde los medios las apoyan, y nosotros como iglesia estamos como quedados, nosotros como iglesia estamos contemplando, saco de la escuela, de esta escuela a mi hijo y lo voy a poner en la otra escuela, y saco de la otra escuela y no solucionamos con cambiar a los chicos de las escuelas, que aunque está bien, que si hay realmente una enseñanza que no es correcta, saquemos a nuestros niños de la escuela donde van. Pero no es la solución, no es la solución. Es como poner una píldora de analgésico en alguien que tiene una enfermedad incurable o que tiene una enfermedad terrible o que está sufriendo dolores terribles. Es nada. Eso no es la solución. La solución es que nos podamos levantar y que podamos transformar vidas y que muchos puedan conocer al Señor en los congresos y que haya políticos pero que realmente tengan y sean temerosos de Dios. Eso sí puede ser. Es posible porque la iglesia lo puede hacer. La iglesia tiene el mensaje, la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la unción, la iglesia fue llamada a cambiar y transformar vidas. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Claro, reaccionar para poder predicar el mensaje. Dice San Lucas capítulo 4, versículo 18. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Mira qué interesante esto. Capítulo 4, versículo 18. Dice así.
acerca del ministerio de Jesús de Nazaret, pero también del nuestro. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire usted para qué Dios nos llamó, mire para qué Dios nos quiere, mire para qué Dios nos necesita. Y uno leyendo esto es como que tiene que reaccionar. Dios me está necesitando para algo más de lo que estoy haciendo yo. Dios me está llamando para algo que yo no estoy haciendo, o Dios me está advirtiendo de algo que yo no estoy haciendo. Entonces podemos volvernos tal vez del error, podemos volvernos de la equivocación, podemos volvernos de la quietud, del no estar haciendo lo que Dios quiere que podamos hacer en este tiempo. Y despertando nosotros, otros también van a despertar. Despertando nosotros, otros también van a despertar. Es necesario despertar. Y vuelvo a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía el Señor allí en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Por cuanto me ungió, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Qué tremendo. Son las cosas que Dios necesita y quiere de nosotros. Y nos dice en el versículo 5 de San Mateo, capítulo 13, nos dice algo interesantísimo para que la iglesia pueda reaccionar. Allí en el versículo 14 nos dice, para que nosotros podamos reaccionar. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de nosotros. Diga, nosotros. Nos habla a nosotros y nos dice esto: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos mira, nos contempla y nos dice: ustedes son un pueblo diferente. Ustedes son personas distintas, pero no porque cargan una Biblia, no porque voy los domingos a la iglesia, no porque me llamo evangélico. Son diferentes porque son luz. Y la luz no se esconde, sino que se muestra. Y la iglesia tiene que mostrarse. La iglesia tiene que cumplir la tarea de ser la sal, aquello que le da sabor a la vida. Esto que nos permitió quedarnos en la iglesia. Esto que nos permitió abrazar el Evangelio, esto que nos permitió a cambiar nuestra mente: el que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el que adulteraba no adultera más. Esto que hizo que tuviéramos una nueva vida. Cuando alguien nos habla a nosotros acerca del Evangelio, o cuando tenemos que dar cuenta de nuestra fe, una de las cosas primeras que decimos es que tenemos una vida nueva. ¿Amén? Esa es una realidad. Tengo una vida nueva. Bueno, esa vida nueva es lo que sirve, lo que puso Dios en nosotros. El hombre viejo, cargado de vicios, delitos y pecados, murió. Tengo una vida nueva. Esa vida nueva tiene que ser transmitida. Esa vida nueva tiene que ser alcanzada. Esa vida nueva tiene que ser mostrada. No se puede esconder. Entonces, si bien es cierto, hoy yo les estoy hablando, imaginemos un número, a 80 personas, mañana ustedes pueden hablarle a miles y a cientos de personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ahora nosotros nos encerramos solamente en las 4 paredes del templo y nos conformamos con eso, tal vez nos iríamos al cielo. No lo dudo, no dudo que nos iríamos al cielo, porque no estaríamos haciendo nada malo y el Señor nos llevaría. Pero ¿cuánta gente se perdería? ¿Cuánta gente no conocería? ¿Cuánta gente no reaccionaría y se arrepentiría de sus pecados? ¿Sabe? Cuando yo pude comprender la importancia de predicar el Evangelio, cuando pude entenderle, era bastante joven, y cuando pude entender la importancia de predicar el Evangelio, comencé a darme cuenta que mi vida tenía que ser transformada, y que el único que podía transformar mi vida era Dios. Y me dejé transformar por Dios, me dejé modelar por Dios, dejé que la mano de Dios comenzara a modelar mi vida. Conclusión, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? El Señor me levantó y
y pude ser de bendiciones haciendo cálculos que tenemos claramente nosotros en nuestras computadoras. Tenemos ganadas más de 1 millón de almas para Cristo. Mire si yo no hubiese hecho, mire si yo hubiese callado el mensaje, mire si yo hubiese pensado como pensó Jeremías, que no puedo, que soy niño, que no tengo todo el conocimiento, que no tengo toda la capacidad, que no tengo todas las formas, que no tengo todas las maneras para poder extender y llevar el mensaje. Seguramente Dios no hubiese hecho lo que hizo conmigo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba para año 83, mire lo que estoy diciendo, ¿no? Año 83. No les estoy cansando, ¿no? ¿No? Oh, gloria a Dios. Me avisa si se le estoy cansando. Gloria al Señor. Mi esposa me avisa, quédese tranquilo cuando es la primera que me avisa. Pero recuerdo año 83. Yo estaba para salir para hacer una gira a Brasil. Yo sentía que algo venía sobre Argentina y quería estar en movimiento. Y recuerdo que estaba en una iglesia como esta, en Temperley, predicando. Era una iglesia del pastor Jorge Gomeski, un hombre de Dios que ya partió con el Señor. Y llegó el coordinador de un diácono, que era Anacondia, muy poco conocido, pero que tenía mucha gente en sus campañas, y estaba ya para irse a La Plata. Estaba saliendo de un triángulo de Bernal, donde él comenzó, y ya estaba pasando a La Plata, con muchísima gente, y me viene a ver el coordinador, a mí, de Carlos, y me dice: Juan, necesitamos un hombre dinámico en plataforma, nos quedamos sin coordinador de plataforma, encárgate de todo lo que sea la plataforma, Susana va a poder cantar, pero Carlos te necesita. Así me dijo el coordinador, Juan de Crescenzo. Así que yo entendí que también era una oportunidad para mí, dejé de ir el viaje, cancelé mi viaje a Brasil y comencé la primera vez que fui a La Plata a ver las campañas de Carlos y a comenzar con la tarea, ¿no?, de coordinar. Recuerdo que fue un éxito, una bendición, y volvía con el coordinador, con Juan. Él me llevaba en auto, me traía para Buenos Aires de nuevo, y yo le hago esta pregunta, y le digo: decime Juan, ¿qué se necesita para ser un predicador de éxito, para tener, multitudes y ver multitudes escuchando la palabra? Y él me dice: mira, lo que se necesita es tener mucho dinero, dice, porque alquilar un estadio, tener equipos, transportarlos, y me empezó a hacer una serie de detalles, me comenzó a decir una serie de detalles, de ítems que realmente eran ciertos. Para hacer una campaña muy gigante, muy grande, se necesita tener dinero para poder pagar movimientos de televisión, publicidad, alquilar un estadio. Me habló de eso, y yo en ese momento no tenía más que el dinero para volver a mi casa en colectivo. Ni auto tenía en ese momento. Mi auto estaba roto. Era un Citroën tan viejo que cuando la gente lo veía en la calle decían: ¡qué auto viejo! Así era el auto que yo tenía en ese momento. Y estaba roto aparte. Y no tenía más que el boleto para volver de La Plata a Buenos Aires. Así era la situación. Y él me estaba diciendo que para ser un predicador con éxito tenía que tener dinero. Eso me cayó tan mal, me dolió tanto, porque en algún momento pensé de que yo nunca iba a alcanzar a ser un predicador de multitudes, porque si se necesitaba eso, era como que me echó un balde de agua fría y me apagó mis ganas de convertirme en un predicador, lo que anhelaba yo. Cada uno es dueño de soñar, amén. Hay un dicho que dice: soñar no cuesta nada. ¿No es cierto? Yo soñaba con multitudes. ¿Qué quiere que le diga? Soñaba con poder predicarle a multitudes. Y ese era mi sueño, y era mi deseo, y era mi anhelo, y nos prendíamos con Susana donde había una posibilidad de predicar, y si habían 20, había 20, si había 100, había 100. Así era la cosa, y me estaban diciendo eso. Y sabe que a los pocos días, al poco tiempo, a los pocos días, a las pocas semanas, Dios me muestra cosas. Y una de las cosas que Dios me mostró era que yo tenía que viajar a Salta y Tucumán, a Tucumán y Salta, que allí Él me necesitaba. Y sabe que yo cuando viajé, cuando me mostró eso Dios a través de una visión que vi, que había un árbol muy grande con frutos muy grandes, era un árbol de ciruelas rojas, remolachas, muy lindas, pero eran tan grandes como sandías, y el árbol era tan alto que yo me tenía que subir a un edificio que estaba en construcción para tomar los frutos. Y al otro día, como yo era medio cabezón, al otro día Dios me tuvo que mostrar otros sueños,
y ya no eran ciruelas, sino eran peras tan grandes que las tenía que agarrar como si fuera una bolsa de 50 kilos de cemento, de tan grandes que eran. Bueno, allí entendí que Dios me estaba mostrando frutos grandes, y Él me habla por el Espíritu Santo y me muestra Tucumán y Salta. Y allí Dios me demostró algo, que no se necesita dinero, aunque Él nos va a proporcionar dinero. Cuando Dios te da la visión, te da la provisión, lo entiendo, ¿eh? No es que Dios te da la visión y te dice arréglate, te provee lo que vas a necesitar. Pero no es lo más importante el dinero, lo importante es reaccionar, que Dios quiere usar nuestras vidas, que Dios nos necesita para predicar la palabra, que Dios nos necesita para extender el mensaje. Y bueno, hermanos queridos, para hacérselas cortas, en Tucumán me sacaron corriendo, tenía casi 30 años, y les venía a decir a los tucumanos que yo venía a hacer una campaña, que Dios me estaba enviando a hacer una campaña, y lo primero que dijeron que Dios a ellos no les habló y que no hacían campañas con gente que no conocían. Casi me sacaron corriendo de Tucumán. Vengo a Salta, no conocía a nadie en Salta, no conocía a nadie, y me dicen en la terminal, me pido una dirección de una iglesia evangélica porque quería decirle a alguien lo que Dios me había dicho a mí. Y bueno, llegué a la calle España, 1500, creo que hay una iglesia de la Unión de las Asambleas, estaba el pastor casi también me saca corriendo cuando le digo yo que venía a hacer una campaña Salta, que Dios me estaba enviando. Él me dice, mire hermano, claro, hermano, me decía, mire hermano, nosotros no hacemos campaña con gente que no conocemos. Miré todo lo que me estaba sucediendo a mí. Yo había dejado mi familia, había dejado mis hijos, había dejado mi trabajo, en pos de lo que Dios me había dicho, en pos de lo que Dios me había mostrado. Me dice, mire, no hacemos campaña. Y me dio un estudio bíblico. Me dijo, nosotros hacemos esto y ganamos así, y ganamos. Me dio un estudio bíblico y yo me sentí tan avergonzado que agarré mi valija, mi maleta y me iba. Ya no sabía qué había pasado. Digo, habré comido demasiado, el sueño que tuve no era de Dios, ya estaba tan desconcertado que no sabía. Tal vez tenía razón el coordinador de Anacondia, que me dijo que había que tener dinero. Me iba como un fracasado nuevamente, no sé a dónde, pero cuando estoy por pasar la puerta, de la iglesia me llama, reacciona, que el hombre de Dios, porque Dios lo sacudió, y me dice, deténgase hermano, me dice, no sea que Dios le esté enviando a Salta y yo le esté cerrando la puerta. Dice, el lunes hay un desayuno pastoral, ¿usted no quiere ir? Y yo dije, sí, y llegué al desayuno pastoral. No, usted no se imagina, estaban todos los pastores grandes, hasta el pastor José María, todos estaban acá, y cada uno hablaba y comentaba cosas grandes que tenían y estaban haciendo. Y me llegó el turno, me dejaron ahí sentado no sé cuánto tiempo, hasta que hay un hermano, así me presentaron, hay un hermano que viene de Buenos Aires, dice que está trabajando con el hermano Carlos Anacondia y tiene algo para decirnos. Me paré yo y dije, bueno hermanos, ¿sabe? Dios me envió a hacer una campaña, había 80 y tantos pastores, Dios me mandó a hacer una campaña aquí en Salta que va a ser grande, que esto y que aquello y que demás acá. Hablé lo mejor que pude de mí. Y bueno, estaba hablando de mí, ¿no? Y sabe que lo que sucedió, que solamente 4 pastores se levantaron. El pastor José, el pastor Apaza, el pastor Benjamín Salica y el pastor Carlos de la Vega. 4 iglesias, de tantas que había, 4 iglesias. Pero con esas 4 iglesias, Dios hizo cosas tan grandes, tan maravillosas, que yo no las podía imaginar jamás. Yo pasaba a veces a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, por la playa de estacionamiento del Chango, y la gente estaba haciendo fila ya. No sabían ni para qué hacían fila, porque pensaban que podían estar más cerca de la plataforma. Era algo colectivo, era algo de Dios. ¿Y sabe qué ocurría? Claro, yo no vine con exigencias. Con exigencias no vine, porque yo vine porque Dios me estaba mandando. Yo no le dije, mire, me tienen que dar esto, me tienen que dar lo otro, tienen que pagarme acá, tienen que pagarme allá, que tienen que hacer esto. No, ninguna. Ni envié un coordinador. Yo era coordinador, era el predicador, era todo yo. Cuando realmente comenzó la campaña, lo que entraban lo volvían a invertir y al otro día había más dinero. Lo que tenían lo volvían a invertir en publicidad y al otro día había más dinero. Hubo tanto dinero, que los tesoreros se iban, renunciaban, porque tenían que contar dinero hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿quién aguantaba? No aguantaban los tesoreros. Cuando terminó la campaña, con miles y miles de almas salvas, cuando terminó la campaña, yo recuerdo
bueno, no había solamente pesos, había también esos bonos, bueno, bonos. Había tanto dinero y tanto cambio y tanto dinero que me pusieron el dinero mío que yo no había pedido. ¿Saben? En una bolsa de arpillera. Me llevé una bolsa de arpillera a Buenos Aires. Cuando bajé del avión, después de la campaña del Chango, yo ya... Mire si se necesita dinero, se necesita creer en Dios, obedecerle al Señor, bendecir el nombre del Señor. Y usted no sabe un evangelista con dinero lo que es capaz de hacer. ¿Cuánto vale esa batería? Era una batería que solamente la tenía un conjunto inglés y había otra más en Argentina. La segunda la compré. ¿Cuánto sale? Tantos dólares. Sacaba de la bolsa, compré. No tenía auto, porque tenía un auto, yo les dije que tenía un auto viejo, ¿no? Bueno, entonces salimos con mi esposa y la bolsa. La bolsa de arpillera, qué terrible. Entonces veo un auto, wow, este auto, tenía el tachito arriba, era casi del año, era un Renault 12, pero bonito. Y el dueño era un italiano. Y le digo, ¿lo vende? Sí, lo vendo, dice. ¿Y cuánto sale? Tanto dinero. Se lo compro, le digo yo, ¿no? Y me dice, ¿y me deja una seña? No, lo llevo ahora, lo pago ahora, le digo. Y me dice, bueno, pase, me dice, estaba extrañado el italiano, ¿no? Tenía miedo que yo lo asalte, vio que Buenos Aires no está... Y entonces entramos con Susana y me dice, ¿y cómo? ¿Me lo va a pagar ahora? Sí, le digo. Y di vuelta a la bolsa y compré el auto. Después ya me quedaba menos, pero tenía todavía la bolsa, ¿no? Entonces, con Susana dijimos, tenemos que tener una carpa. La primera carpa que se instaló en el Obelisco de Buenos Aires fue la nuestra, una carpa de 16 metros de ancho por 36 de largo. Fuimos a querer alquilar una carpa y dijimos, y en vez de alquilar, ¿por qué no la compramos? Nos compramos una carpa, compramos equipos. Bueno, teníamos reflectores, teníamos tantas guirnaldas, no les exagero nada, no les exagero nada. Les digo esto porque viene a colación de que Dios dijo, mío es el oro, mía es la plata, mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay. No se necesitaba dinero, Dios tenía todo lo que necesitábamos nosotros, porque cuando Él te envía, te da la provisión. No es que Él te envía y te dice, bueno, arreglátela como puedas. No, Dios te envía y te da la provisión. Yo digo, qué bueno es poder entender esto, porque allí comenzamos a entender también los objetivos para alcanzar a la gente. La obra evangelizadora es el método más querido y preciado. Hermanos, ¿sabe que cuando uno comienza a evangelizar, uno comienza a hacer la obra más querida y preciada, porque podemos alcanzar a las almas, podemos cambiarle con el mensaje la vida a las personas? ¿O a usted no le cambió la vida el mensaje del Evangelio? ¿O a usted no le cambió la vida el mensaje del Evangelio? A mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida. ¿Sabe qué me decían a mí? ¿Sabe cómo me decían? Hermano, me decían, hermano de acá, hermano de allá. Yo estaba cansado porque yo ya era evangelista, ¿no? Pero, ¿qué le iba a decir? Hermano de acá, y era joven también, ¿no? Porque algún día fui joven también. Entonces, hermano de acá, cuando Dios comenzó a usarme, yo me sorprendí porque empezaron a decir, reverendo. Yo miraba para ver a quién decía el reverendo, era a mí. Cómo Dios bendice, cómo Dios prospera. Mis hijos están felices del Evangelio, todos están sirviendo al Señor porque vieron la bendición de Dios sobre mi vida, con mi esposa. Dios me permitió recorrer muchos lugares del mundo. Cuando yo llegué a Salta se hablaba tanto de Suecia en la iglesia de Filadelfia, ¿no? Se hablaba de Suecia. Yo miraba a Suecia como si fuera algo tan lejano para mí, pero pude ir 3 años seguidos a evangelizar a Suecia, estar 30 días evangelizando en un país que es la Meca, ¿no es cierto? Nosotros hace 200 años que conocemos el Evangelio, ellos hace 1000 años que conocen el Evangelio y estar explicándole a gente que nos tiene para enseñar a nosotros, pero Dios me honró y me llevó y me usó y me bendijo porque pude entender la importancia que tiene el evangelizar. Por eso vuelvo a decir que una campaña evangelística es el método más querido y más preciado, porque es el método que Dios usa para cambiarle la vida a las personas. Entiendo, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, que no es solamente el evangelista, no es la tarea solo del evangelista. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelística. Cuando todos somos evangelísticamente hablando evangelistas, allí la iglesia comienza a crecer.
El pastor puede ser rubio, puede ser morocho, puede ser renguito, puede comerse las heces, puede ser muy limitado, pero cuando la iglesia está evangelizando, la iglesia crece, crece y crece. Bendito el nombre del Señor. Salir a predicar el evangelio significa el avance hacia un territorio que tiene el enemigo. Salir a evangelizar es y significa entrar en un territorio que tiene el enemigo. Cada vez que nosotros nos disponemos a evangelizar de alguna forma, ya sea en una campaña, ya sea entregando tratados, de alguna forma cuando nos disponemos a evangelizar, entramos en un territorio que tiene cautivo el enemigo a mucha gente. Pero ¿qué ocurre? Cuando entramos en ese territorio hay alguien que entra con nosotros y es el Señor. Y si Dios es por mí, y si Dios es por vos, y si Dios es por nosotros, yo diría, porque la Biblia lo dice, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces es tan importante entender esto, porque para eso apareció el Señor a nuestras vidas. Para eso le apareció a Pablo, para eso le apareció a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, un gran perseguidor de la iglesia cristiana, podríamos decir, un criminal de nuestros hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿para qué Jesús se le apareció a Pablo o a Saulo de Tarso camino a Damasco respirando amenazas? Dice la Biblia allí en el capítulo 26 y en los versículos 16 y 18 o al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he de aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora yo diría, vuelvo ahora a hacer la pregunta, porque esto se lo decía Pablo, ahora es a nosotros. ¿Para qué se apareció el Señor? ¿Para qué se manifestó el Señor a nuestras vidas? ¿Para qué te hizo conocer el Evangelio? ¿Para qué te hizo bonito? ¿Para qué te hizo bonita? Porque es la verdad, el Espíritu Santo nos hace bonitos. Uno cuando llega al Evangelio, cuando uno llega al Evangelio, es feo cuando llega al Evangelio, porque tiene esa mirada pícara, ¿no? Tiene esos gestos, ¿no? Se le escapa alguna palabra, siempre está mirando lo que no tiene que mirar, ¿no? Yo digo, tendrían que sacarle una foto al que llega por primera vez al Evangelio y a los 6 meses mostrarle el cambio, ¿no? Porque Dios nos transforma, Dios nos limpia, Dios nos hace lindos, nos vemos lindos, porque los rostros los hermosea el Espíritu Santo. Amén. Nos hace lindos. Yo veo a los hermanos, yo los veo a ustedes y digo, qué lindos que son. Veo a los pastores aquí, qué lindos que son. Veo a los jóvenes, qué lindos que son. Veo al pueblo y digo, qué pueblo lindo que son. Porque es el Espíritu Santo que nos hace lindos. Amén. Ahora espero que ustedes me vean también así a mí, ¿no? Qué tremendo. Pero no hizo todo eso el Señor para que seamos lindos, para que nos podamos... No. El Señor nos transformó, nos cambió, nos hizo diferentes, nos preparó, cambió nuestra forma de hablar, porque antes decíamos cosas que no teníamos que decir. Teníamos, en otras palabras, no sé cómo decirlo, a ver cómo lo digo, lengua sucia. Decíamos malas palabras. Yo no voy a decir quién decía malas palabras, pero yo cuando no conocía al Señor tenía lengua sucia. Pero el Señor nos transformó, nos cambió. Nunca más volvimos a decir cosas que no teníamos que decir. ¿Pero para qué nos transformó? ¿Para qué nos prosperó? ¿Para qué nos bendijo? ¿Para qué nos permitió conocer a una esposa cristiana, tener un hogar cristiano, tener una vida feliz? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo hizo? Bueno, aquí tiene la respuesta. Para que abra los ojos, de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! Es como que Dios nos está diciendo que tenemos que salir, porque para eso nos redimió, para eso nos transformó,
a predicar. Y tenemos ahora la gran oportunidad. Yo creo que se abrió un panorama. Los campos están listos. Yo lo que vi, tanto en cada iglesia donde fui, hubo almas. En cada iglesia donde prediqué, hubo almas que aceptaron a Jesús. En cada campaña que hicimos, hubo almas. Mire, en Cafayate hacía tanto frío, que yo a veces me admiraba que llegara la gente a la campaña, pero más me admiraba de que había gente que recibía a Jesús en pleno invierno, frío, temperaturas de 10, 7, 8 grados, no bajo cero, pero 7, 8 grados. Cuando fuimos a Metán ocurrió lo mismo, personas que recibían a Jesús. Yo digo, este es el momento, es el instante que la gente está buscando, la gente tiene hambre, está esperando de que la iglesia, haga algo, está esperando que la iglesia reaccione y la iglesia no va a reaccionar. Los que tenemos que reaccionar somos nosotros. Y sabe que el que tiene que hacer punta es el pastor. El pastor tiene que hacer punta. La gente mira al pastor. Mire, la gente mía, la gente nuestra de Buenos Aires, de aquí de Salta, me siguen. Ahora están entrando algunos míos, están entrando ahí por la puerta. No los invité, pero me están siguiendo. ¡Qué terrible! Ahí está un pastor, mírenlo. ¿Quién los invitó a ustedes? Pero me están siguiendo. Pasen, tranquilo, pasen. Pero esto ocurre así. Cuando el pastor se mete en una campaña, te sigue el pueblo, te sigue la gente. El pastor dice, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. El pueblo sigue, los pastores tenemos que reaccionar, decirle, vamos, como hizo Gedeón. Gedeón se animó, dice que hizo sonar el cuerno y respondió la gente, porque es así. Tenemos que hacer sonar el cuerno. Los pastores tenemos que reaccionar y decir al pueblo, vamos a tomar Salta, vamos a tomar las plazas, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a tomar los pueblos, vamos a los lugares difíciles donde las iglesias no crecen, vamos a los lugares difíciles donde no hay iglesias, vamos a establecer iglesias. Vamos, y va a ir la gente y les va a acompañar, y algunos van a ir con palas, con picos, otros no van a poder ir con palas y con picos, van a poner dinero en las manos de los pastores para que puedan edificar un templo donde no hay templos. ¿Cuántas cosas se podrían hacer? Pero tenemos que reaccionar, tenemos que entender que Dios está esperando una reacción nuestra, que Dios está esperando que hagamos algo más, que podamos decirle, Señor, heme aquí. Qué bueno que podamos decir, heme aquí. Olvidándose de quiénes somos. Señor, estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Para qué, Señor, me estás llamando y necesitando? Esto es maravilloso. Dios jamás cuando te envía te deja sin provisión.